Muchas gracias, don Abel. Como siempre en estos desayunos pues hay todo tipo de preguntas y la primera tiene que ver con el contenido de su conferencia. Y usted ha hablado con mucha claridad de esa necesaria reforma de la Constitución para dotar de nuevas competencias y recursos a los ayuntamientos en esta nueva realidad de estas ciudades pujantes que usted hablaba. Pero lógicamente cuando usted reclama esto, para añadirlo a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, hay que quitarlos de otro sitio, ¿no? Entonces, esas competencias, esa atención a los colegios o a los aeropuertos, a la dependencia, en este momento es competencia de otras instituciones, tendrían que renunciar a eso. ¿Usted cómo cree que en una reforma, incluso dentro de su propio partido, va a encontrar oposición a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a conseguir, como se dice ahora, evangelizar, ¿no? A convencer a amigos y no tan amigos de esta necesidad? Bueno, yo esto no lo enfoco tanto como una cuestión dentro del partido, sino como una necesidad de país y viendo hacia los ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones al respecto. Primero, el principio de subsidiariedad. No puede ser que se produzca una primera transformación del país desde el Estado a las comunidades autónomas y que la segunda, como intentó el gobierno anterior con la ARSAL, sea de las corporaciones locales también hacia las comunidades autónomas. Aquí el proceso de recentralización en los nuevos centralismos que son las comunidades autónomas se acaba de hacer con la ARSAL hace solamente 5 años, en el que algunas competencias indefinidas pasaron desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas. Luego en este país entendemos que vamos en la dirección contraria. Dirección contraria de un principio tan importante que cada vez en Europa juega más papel en medio de la crisis, que es la subsidiariedad. Por tanto, en las competencias asumidas, el principio de la subsidiariedad debe funcionar. Y esto es la lógica. Que la ansiedad política puede tratar de que algunas comunidades lo vean indeseado, pues es posible. Pero no dejará de ser un problema que habrá que resolver. Segundo, y muy rápido, es que algunas de las que yo cité no son competencias que asuma nadie. Hacer un sistema distinto de gestión de la sanidad, de asumir la educación, de gestión de aeropuertos, de gestión de puertos y de tantas instituciones con presencia municipal es una forma habitual en Europa. Y aquí no está. Y esto es un mal sistema, porque la pregunta ¿es mejor que un hospital lo dirija un director? ¿O que tenga un consejo rector al lado del director funcionando? Pues en los países del mundo en los que yo estuve hay consejos que dirigen hospitales. Y por tanto lo que reclamamos es una modernización del propio sistema. Muy bien. El periódico El Economista le pregunta sobre una cosa que usted ha comentado por encima. ¿Cómo afectará a las corporaciones locales que no se aprueben los presupuestos generales para el 19? ¿Y cómo valora que no se haya aprobado o sacado adelante la flexibilización de la regla de gasto? Bueno, empiezo con la parte final. Sí, con la regla de gasto y con el techo de gasto iniciamos las conversaciones. Tenemos un plazo de 10 días. 15 días fue hace 5 días lo que acordé con la ministra y por tanto se va a convocar y trataremos de relativizarlo. Nosotros, a ver, para que quede claro, nosotros aceptamos regla de gasto, techo de gasto, equilibrio presupuestario, todo. Por cierto, lo cumplimos. Lo que queremos es sensatez. Nosotros lo que queremos es que no se aplique una regla de gasto que produce ineficiencia, porque al que ahorra, un ayuntamiento ahorra, la actual regla de gasto lo penaliza. Y por tanto, ¿qué incentivo tenemos en ser más eficientes y ahorrar si la regla de gasto actual te penaliza por ahorrar? Lo que queremos es imprimir la racionalidad. Y esto es lo que estamos demandando. Por esto creo que vamos a llegar a buen puerto. Y la pregunta inicial era presupuestos. Bueno, el que no se aprueben los presupuestos y en lo que yo conozco de los presupuestos no es un daño solo a los ayuntamientos, no, va a ser muy malo para este país. Es que yo creo que se tienen que aprobar los presupuestos. Yo recuerdo cuando, no hay que tener mucha memoria, irse solamente hace 2 años. Hace 2 años aprobar los presupuestos en España era una cuestión de Estado. Y todos teníamos que cooperar para que se aprobaran los presupuestos.
¿Qué digo hace 2 años? Hace un año. Hace un año España necesitaba presupuestos y escuchábamos trazarlo como una cuestión de Estado. Un año después, parece que al cambiar el gobierno ya no es una cuestión de Estado aprobar presupuestos. Pues no entiendo esas dinámicas, no las entiendo. No puede haber cambiado todo tan rápidamente en solamente 4 meses. No sé qué es lo que cambió objetivamente en este país para que ahora haya que convocar elecciones rápidamente. Antes había que agotar el mandato, ahora ya no hay que agotar el mandato, y para que no se aprueben los presupuestos. Entiendo que el problema va más allá de ayuntamiento, pero si me lo plantea así, sí, para los ayuntamientos es muy importante que se aprueben. Por eso yo le pido a todos los alcaldes y alcaldesas que apoyemos el que se aprueben los presupuestos. Muy bien. Otra pregunta del entorno local. La colaboración público-privada que usted ha comentado también en su conferencia. En muchos de los servicios públicos donde el ayuntamiento siempre es el dueño y mantiene el control, lleva muchos años demostrando en España que es muy beneficiosa, ¿no?, para los ciudadanos. Y la pregunta es muy directa. ¿Puede decirnos por qué un partido como el suyo, el Partido Socialista, se muestra ambiguo o tan ambiguo a la hora de apoyar esta fórmula de éxito? La pregunta que le hacen aquí. Mire, yo hablo por mí. Yo voy a hablar por mí, ¿no? Y recuerdo que cuando era ministro, Felipe González viajó a China y volvió con aquella frase, recuerdan todos, ¿verdad? Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Pues si yo tengo un servicio de limpieza, recogida de residuos sólidos en la ciudad, que tiene una valoración por los ciudadanos en su resultado astronómicamente alta, pues yo estoy muy contento. Estoy muy contento, porque lo que yo quiero es que mis ciudadanos me digan: alcalde, Vigo es la ciudad más bonita del mundo, eso ya lo sé. Pero además me dice que es la más limpia del mundo. Y eso me agrada en sobremanera. Ahora, también es cierto que no se debe decir lo contrario, ¿vale? No porque la gestión sea pública es deficiente. Veamos resultados. El modelo es de libre elección y cada uno que elija su modelo y que atienda a lo que los ciudadanos le digan con respecto al modelo que eligió. Yo creo que el debate a veces ideológicamente se hace al revés. A veces se hace el debate ideológico diciendo es que lo público es malo. No. Si lo hace bien es bueno. Y por tanto legitimemos lo público y legitimemos la actuación y la cooperación público-privada. Correcto. Bueno, como no, hay una pregunta sobre Cataluña, y la pregunta es si usted tiene una idea de cuál sería la solución. No estamos hablando en el corto plazo, sino en el medio plazo, cuando pase toda esta tormenta jurídica que parece que se nos avecina, y después de esa tormenta vendrá un periodo de calma, se supone, y entonces, ¿cuál es, en su opinión, la solución para intentar volver a cohesionar el país como todo el mundo espera? Seguramente se necesitan muchos vectores, muchos esfuerzos, muchas soluciones, porque no es un parámetro único, no es una cuestión monolítica. Es un problema de la complejidad que todos sabemos, que se arrastra durante tanto tiempo, que llegó hace un año a una situación que nadie de nosotros pudo pensar que pudiera suceder nunca, y hablo de la gente de mi generación, que ya vamos siendo mayores, pero lo que requiere en primer lugar es entender que tiene que funcionar también con el gobierno el principio de lealtad. Cuando el Partido Socialista estaba en la oposición hace un año, apoyó el 155 desde la lealtad al gobierno de España. Si el gobierno de España ahora marca diálogo, y dentro de algo que no se puede admitir ni siquiera como discusión, es evidente que en este país las fuerzas constitucionalistas compartimos un modelo de país, el de la Constitución, ¿verdad? Por tanto, el señalar con el dedo y tratar de decir es que este partido, un partido como el mío que se llama Obrero Español, somos los únicos que llevamos la palabra España en nuestro nombre, por cierto, que de repente se le hagan acusaciones de deslealtad, deslegitimación, es puro debate político mal entendido. Mal entendido. Es utilizar el conflicto de Cataluña con intereses político-partidarios. Y esto es lo peor que se puede hacer.
lo peor que se puede hacer. Si estamos en un momento en el que el Gobierno de España señala que es bueno dialogar, pues busquemos esa vía de diálogo para ver cuál es la conducción, porque el 155 que se aplicó, y en mi opinión se aplicó bien, en el momento que se tenía que aplicar ya no estamos en otro momento ahora. Y las cosas están evolucionando y están marchando de forma distinta. Fíjense, pasó un año de aquellos terribles y dramáticos sucesos y el sosiego en Cataluña es muy superior al que había hace un año. Las cosas están evolucionando y los momentos van cambiando y por tanto requieren soluciones, vectores, impulsos que van a ser muchos y de diferente naturaleza. Y yo creo que en esto tiene que funcionar la lealtad. Muy bien. Lo bueno de, como decía al principio de estos desayunos, es que las preguntas son de todo tipo. Un periodista de La Sexta le pregunta un par de cuestiones. La primera es el tema del Tribunal Supremo y la sentencia de las hipotecas. Si usted cree que va a provocar una incertidumbre y una inseguridad jurídica, si no es un fallo grave en el sistema. Esa es la primera pregunta. La segunda es más de carácter político. Si usted cree que la señora Cospedal debería dimitir también renunciando al acta de diputada tras conocerse las grabaciones del comisario Villarejo. Son dos preguntas muy distintas. Bueno, es evidente que el Supremo en esta cuestión de las hipotecas no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo reconoce el propio tribunal, ¿verdad? Esto es un concepto compartido. Yo creo que tienen que acertar hoy. En lo que están debatiendo y en la solución que tomen tienen que resolver la cuestión dentro de la justicia social y dentro de la seguridad jurídica, y ese es el reto que tienen. Yo confío en la capacidad del Supremo, confío en que lo vayan a resolver y lo vayan a resolver en función de los intereses de los ciudadanos. En la siguiente cuestión, yo creo que la señora Cospedal sabe muy bien lo que tiene que hacer. Toda España sabe lo que tiene que hacer. Muy bien. Una pregunta sobre estrategia política del Partido Socialista. Sobre estrategia del Partido Socialista este año de elecciones, que usted a nivel local, a nivel autonómico, posiblemente también a nivel nacional, el Partido Socialista está intentando recuperar de alguna forma, y se está viendo en las encuestas, ese espacio ideológico que tenía la izquierda con Podemos, ¿no? Y está haciendo continuos guiños a ese votante de Podemos que de alguna forma, según las encuestas, se está recuperando, ¿no? ¿Cuál es, en su opinión, la estrategia idónea? Porque también hay un votante de centro dentro del Partido Socialista que a lo mejor no está tan identificado con esa estrategia. ¿Cuál es su opinión? Mi primera opinión es que en política no hay que estar pensando en elecciones. Con los años lo aprendí. Pensar en elecciones es un error. Uno no puede estar gobernando pensando en esto electoralmente me favorece, no me favorece, hacia dónde voy. No, uno tiene que pensar en la sociedad, en los grupos sociales, en los sectores, en el país. Porque si no, estamos en la perversión de que todo está en función electoral. No. Yo creo que en este momento en España hubo una conmoción que fue la moción de censura. Y que era una moción de censura imprescindible. Por eso salió. Era imprescindible y estaba en el sustrato social de este país. La moción de censura, que 10 días antes no estaba en el ánimo de nadie, ni siquiera en el momento casi en el que se firma podía haber una opinión generalizada en el ámbito político de que iba a salir bien. Algunos dijimos que iba a salir bien porque estaba en la sociedad. El gobierno anterior, después de la sentencia, tenía que dimitir, no podía permanecer. Era parte de la cultura social de este país, por eso salió. Pero eso giró y cambió y hizo emerger opiniones sociales que estaban alarmadas. Y era el hartazgo con el gobierno anterior. Y con las políticas que estaba aplicando. Y con los modos y formas que apuntaba aquel gobierno. Como no se dibujaba una alternativa, la opinión no emergía, pero era obvio que estaba ahí. Y tan pronto cambió el gobierno, se produjo lo que estaba alarmado en la sociedad, una decantación. Se decantó, y se decantó hacia un nuevo gobierno que empieza a trazar nuevas políticas, por cierto, en un momento muy interesante, porque es el momento de fin de la crisis.
Y es el momento de cambiar la estrategia política, en mi opinión, mal llevada por el gobierno anterior, pero confluye el vector del hartazgo, la sentencia que señala corrupción en un partido, la propia dinámica social que buscaba espacios nuevos y la aparición de un fenómeno, el fenómeno de un gobierno con un líder que de repente engancha de forma carismática porque conecta. Y está conectando. Pero al mismo tiempo suceden otras dos cosas importantísimas. Las dos derechas y media se pelean por ser la extrema derecha. Es que lo que vimos en Alsasua es la pelea de tres derechas o dos y media, porque una es un partido más pequeñito, es Vox, ¿no? Pero son tres fuerzas políticas que más parecía que peleaban por ver quién es la extrema derecha, porque miren, los homenajes a la Guardia Civil se hacen de otra forma, ¿eh? ¿Saben cómo se hacen? Poniéndoles un techo en el cuartel en Vigo, porque el gobierno anterior no lo puso. Y eso lo pone el Ayuntamiento de Vigo. Porque el cuartel de la Guardia Civil en Vigo, ciudad de 300.000 habitantes, en el medio de la ciudad, pues tiene humedades y goteros. ¿Y quién le va a cambiar el techo? El gobierno municipal. Hay que entender lo que está pasando en algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y hay que tratarlo como tal. No son estas manifestaciones de irse al Alsasua a tensionar. Yo no lo comparto, lo respeto, cada uno que haga lo que quiera, pero más parecen posiciones de extrema derecha que posiciones de la derecha tradicional que uno esperaría que hubiera en este país. Y eso dejó a un sector social de España que no se ve reflejado en ninguno de estos tres países. Y al tiempo también pues se produjo un segundo efecto, ¿eh? Y es que Podemos se vino hacia la socialdemocracia. En el propio impacto del Partido Socialista, Podemos mueve la posición. Y al final, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece el Partido Socialista, que está teniendo la capacidad de transmisión a sectores sociales que hace solamente 5 meses se encontraban sin referencia y ahora la tienen. Y eso es lo que aparece en las encuestas, ¿eh? Eso es lo que está apareciendo. Que sectores sociales de España empiezan a tener una referencia que hace 3 años, 2 años y 1 año no tenían. Una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero que afecta mucho a su alcaldía y por extensión a todos los municipios de España, y la nueva regulación de la Unión Europea con el tema de la gestión de residuos, que tienen que eliminar vertederos que usted conoce y que nos pretende, ¿no? Yo creo que como objetivo ponernos al nivel de otros países del centro de Europa, de tal forma que se tienen que reciclar todas nuestras basuras y eliminar, ¿no?, estos vertederos con multas muy fuertes en el caso de que no se cumplan para los que tienen que gestionar esto, que son los ayuntamientos. En su opinión, ¿cómo de preparado está el ayuntamiento medio español para esta regulación que nos viene de Europa y que hay que cumplir, sí o sí, claro? Los ayuntamientos estamos preparados, lo que necesitamos son recursos. Quiere decir que al final esta nueva dimensión de reciclaje y de residuos sólidos, que es imprescindible, no hay ninguna duda, ¿no?, de que esto necesariamente se tiene que hacer. Lo que requiere también es un análisis del coste para los ciudadanos. Es decir, ¿cuánto más pueden pagar los ciudadanos por estos sistemas que en mi ciudad ya estamos implantando, ¿no? Porque aparecen nuevos contenedores, nuevos controles, nuevas formas, los residuos sólidos tienen que ser tratados ya de formas distintas, aparecen los compostajes, el nuevo sistema de reutilización. No, la preparación técnica de los ayuntamientos está. Es una cuestión de costes, algunos estamos preparados y ya lo estamos haciendo porque queremos estar en ser pioneros. Hay un nuevo contenedor de residuos orgánicos que casi parece increíble que no lo hubiera habido antes, pero es una nueva dinámica que saludamos con entusiasmo, pero que va a requerir esfuerzos financieros adicionales, sin duda. Ya vamos terminando. Hay una pregunta sobre el tema del Brexit y, bueno, hay una comunidad británica en España muy numerosa, que ronda 800.000 personas aproximadamente, que forman parte en muchos casos de las comunidades locales en un gran número, sobre todo en las costas, y que con un alto nivel de integración, porque muchos son residentes permanentes, ¿no? Estas personas pueden cambiar su estatus si el Brexit se negocia de una forma o de otra, y afectar lógicamente a las economías locales, especialmente en algunos municipios. En su opinión, ¿cuál debe ser ese nuevo estatus ideal para que recoja esta nueva situación, que es real, pero que puede cambiar
los términos en los cuales ellos están ahora integrados en España? Bueno, hay más derivadas que esa, ¿no? Yo querría añadir la de la pesca. La pesca es una derivada muy importante que tiene que ver con el Brexit. Claro, las relaciones de export-import que tenemos con el Reino Unido. Yo me doctoré en Cambridge, es una sociedad que conozco relativamente bien, pero es imprescindible que haya acuerdo. Es imprescindible. Es decir, el Brexit sin acuerdo no forma parte de lo que debiéramos imaginar y del escenario que nos tracemos, ¿no? Porque es el peor mundo posible para el Reino Unido y para el resto de los países europeos, ¿no? Para los que permanecemos. Tampoco puede ser que el Brexit y la situación después del Brexit sea más favorable para el que se va que para los que se quedan. Y por tanto hay que buscar un equilibrio en todas estas cuestiones. Parece que hay acuerdo en que la peor situación es el no acuerdo, porque el no acuerdo generará una inseguridad jurídica total en tantos sectores que es muy difícil de imaginar y que no queremos imaginar, ¿verdad? Por eso pues tendrán que hacer esfuerzos los negociadores y si se necesita más tiempo se tendrá que buscar el tiempo en este sistema europeo. Se para el reloj y tampoco pasa nada porque estemos un mes o 2 meses más negociando. En algunos de los sectores yo quiero hacer especial hincapié. Es cierto que el turístico es uno, pero mi ciudad, que tiene tanta pesca y por tanto tantos intereses pesqueros, queremos un acuerdo. Y queremos un acuerdo para tener la pesca bien regulada a satisfacción de España, de Europa y del Reino Unido. Pero tampoco olvidemos las derivadas tan importantes que tiene la exportación. De mi ciudad salen 3 barcos a la semana con coches para el Reino Unido. Bueno, pues esta dinámica de repente queda rota y lo vemos con preocupación. ¿Cómo no lo vamos a ver con preocupación? Pero seguramente en el Reino Unido y en tantos lugares sucede lo mismo. Yo creo que Europa, los negociadores y el Reino Unido tienen que seguir negociando en la voluntad que yo creo que permanecen las dos partes, que es de lograr un acuerdo. El no acuerdo es la peor situación. Muy bien. Antes de terminar, quería ceder la palabra a don Jordi Payet, director general de FCC Medio Ambiente. Gracias a todos por asistir a este desayuno informativo organizado por Executive Forum, en el que participa nuestra empresa FCC y donde hemos tenido el honor de contar con la presencia del presidente de la FEM, don Abel Caballero, como conferenciante. Nos ha expuesto los esfuerzos de los ayuntamientos para cumplir con las demandas de los ciudadanos, así como la respuesta a los retos de sostenibilidad y de responsabilidad social a nivel de ciudad, pero dentro de un marco jurídico restrictivo a nivel presupuestario que impide la aplicación de los superávits económicos a una mejora de las prestaciones en general. Nuestra sociedad propone su compromiso para apoyar los servicios inteligentes que comporten un fomento de la sostenibilidad, la economía circular y la responsabilidad social corporativa, con el fin de lograr los objetivos fijados por los ayuntamientos, que son los de los ciudadanos. Le deseamos mucha suerte al señor presidente en su desempeño público para el gobierno actual y futuros. Pues quiero dar de nuevo las gracias al señor alcalde, don Abel Caballero, a don Ángel Gabilondo y a los representantes de FCC y Aqualia, don Jordi y don Santiago. Y me gustaría también, don Abel, hacer una última pregunta, simplemente si me lo permite, y por terminar, ¿volverá usted, por supuesto, yo creo que todo el mundo descuenta, como se suele decir en entorno financiero, que usted va a ser otra vez alcalde? La pregunta es si será de nuevo, que no sé si se puede presentar otra vez, será presidente también de la Federación Española, o si está en su ánimo, mejor dicho. Le voy a contestar más a la primera parte, que es la que depende de mí. Si yo me voy a presentar a estas elecciones, en este momento estamos en concejales en Vigo, el gobierno tiene 17 y la oposición tiene 10. Nosotros vamos a subir a 20-21. Estaremos muy por encima, creo, del 60% de los votos y por tanto seré alcalde. Me volveré a presentar a las siguientes y entonces confío en volver a subir otra vez el número de concejales y volver a
volver a decir lo mismo y después ya veré si me presento a las otras. Pues enhorabuena. La fe, Dios dirá. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias.